si estamos hablando de las coordenadas del centroide de figuras planas, yo voy a me voy a visualizar, ¿verdad?, un cuadrado, ¿sí? Que sabemos que el área de este cuadrado es base por altura, ¿sí o no? O lado por lado, ¿sí? Entonces, la base, la altura. El centroide de esta figura, valga la redundancia, está en el centro de la figura, ¿sí? Estoy hablando de aquí. Ahí está el centroide, el centro de esa figura. Entonces, si yo tengo la base y tengo la altura, y si yo lo llevo al eje, pues estamos diciendo que está ubicado en la mitad de la base, ¿sí o no? Entonces, este centroide, el centroide de esta figura cuadrada, ¿verdad?, está ubicado en la mitad de la base y la mitad de la altura. Es decir, que la ubicación del centroide está en la mitad de la base. Esto va a estar referido siempre al sistema de referencia. Generalmente nosotros vamos a trabajar con cuadrados, triángulos, trapecios y circunferencia o semicircunferencia, círculo o semicírculo, ¿sí? De todas maneras, en el Bell-Johnston de estática, ¿sí?, mecánica vectorial para ingenieros de estática, ¿sí?, su autor Bell-Johnston, nosotros utilizamos o trabajamos con una tabla de figuras geométricas. Aquí la tenemos, ¿sí? Aquí la tenemos. Pero en esta gráfica o en esta tabla no aparece tabulada el rectángulo. ¿Por qué no aparece? Porque es algo sencillo, ¿verdad?, que ya deberíamos de haberlo manejado, ¿sí?, en años anteriores. ¿Sí? Aquí tenemos la mitad de la circunferencia y un cuarto de circunferencia, o mitad de círculo, un cuarto del círculo. Y esta tabla, ¿qué aparece? Aparece la coordenada del centroide en el eje X, coordenada del centroide en el eje Y y el área. Esta tabla la vamos a manejar, la vamos a publicar para que cada uno la tenga, ¿sí?, y podamos trabajar por aquí. Hablamos de figuras planas, pero podemos encontrar, ¿sí?, un universo de figuras en un ejercicio. Entonces yo les puedo preguntar, hallar las coordenadas del centroide de la figura completa. Entonces ya estamos hablando de que yo tengo que tener las coordenadas del centroide en el eje X y la coordenada del centroide en el eje Y. Esto no es vectorial, es así. ¿Y cómo obtenemos esta coordenada de la figura completa? Esto va a ser igual a la sumatoria de los X sub Y por los A sub Y entre la sumatoria de los A sub I. ¿Quiénes son los A sub I? O sea, estamos hablando de una numeración, ¿sí? Desde
la figura número 1, si tengo 4 figuras, debo sumar 4 áreas. ¿Sí? Tengo 4 figuras, debo calcular las áreas y calcular las coordenadas del centroide de la figura 1 en X, de la figura 2, de la figura 3, de la figura 4, de acuerdo a la cantidad de figuras que me dé el ejercicio completo. ¿Sí? Y la coordenada del centroide en el eje Y sería la sumatoria de los A sub I por los Y sub I entre la sumatoria de las áreas. ¿Sí me explico? Estoy colocando esta porque no está en la tabla. En la tabla aparece ya triángulo, círculo, semicírculo, cono, que el cono es una barquilla, válgalo en un término muy coloquial, el cono es una barquilla. ¿Sí? Si nos ubicamos inmediatamente, nos imaginamos una barquilla, es un cono. La tabla habla del cono. Entonces no es más sino calcular áreas y ubicar la coordenada del centroide de cada figura. ¿Qué recomendaciones doy yo? Si nos conseguimos un trapecio, esto es un trapecio. ¿Esto es un trapecio? ¿Qué dicen ustedes? ¿O no es un trapecio? Entonces, base mayor, base menor, altura. ¿Qué es la recomendación? Que ese trapecio lo partamos en rectángulo y 2 triángulos. ¿Sí? Entonces aquí vamos a tener un triángulo, un rectángulo y otro triángulo. ¿Sí? Por si de repente se me enreda el ejercicio y me confundo cuál es la base mayor, cuál es la base menor. Entonces la recomendación es que partamos ese trapecio en las 2 figuras conocidas, que es triángulo y rectángulo. Que ahí sí podemos decir, el área del triángulo, base por altura entre 2. ¿Sí? ¿Cuál es la coordenada en el eje X del triángulo? Entonces la tabla me va a decir cuál es la coordenada. ¿Y cuál es la coordenada del eje Y de acuerdo al sistema de referencia? ¿Cómo tengo la coordenada del eje Y? Pues la tabla me va a decir 2/3 de la base, o 1/3 de la base, o 1/3 de la altura. La tabla lo va a tipificar. ¿Sí? Esto es algo que es sencillo porque lo vamos a adecuar a figuras planas, figuras conocidas. No nos vamos a ir a figuras que tengo que trabajar, a figuras desconocidas donde tengo que ingeniármelas para poder ubicar cada figura con su área. ¿Sí? Si no, nos vamos a trabajar con áreas sencillas, conocidas por nosotros: cuadrados, triángulos y circunferencias. ¿Estamos?